palabra de don Francisco José Rey García, representante del sindicato SUATEA. Francisco José Rey García, SUATEA, Intersindical Asturiana. Buenas tardes a todos y a todas. Encontrámonos ante unos presupuestos que pueden verse desde dos puntos de vista. Pero ya hoy es evidente el aumento en el presupuesto para enseñanza pública este curso. Pero, por otro lado, también es evidente la enorme cantidad de carencias que todavía queden sin cubrir. Entonces, podemos plantear dos escenarios posibles. Si entendemos que estos presupuestos son un primer paso adelante en un cambio de rumbo, entonces saludámoslos con alegría. Pero, si lo que entendemos es que estos presupuestos suponen la solución de los problemas de la escuela pública asturiana, entonces sí que no se entendió absolutamente nada. Y como yo soy profesor de física, voy a intentar explicarlo llevándolo a mi terreno. La administración está ahora mismo en la física aristotélica. Como Aristóteles, ellos creen que cuando cesa la fuerza que actúa sobre un cuerpo, el cuerpo se detiene. Por lo tanto, si deseamos de hacer recortes, si deseamos de hacer determinadas políticas que maltrataban claramente al sistema público de enseñanza, la solución, bueno, pues va a surgir de manera natural. ¿Qué ocurre? Que Newton llegó detrás y explicó que eso no era así, que cuando las fuerzas sobre un cuerpo cesen, lo que fa el cuerpo es continuar moviéndose a la misma velocidad constante que llevaba. ¿Esto qué quiere decir? Que solo por parar de hacer recortes no logramos que el sistema público de enseñanza pueda tener la dignidad que merece. Si queremos hacer eso, no basta con desear de hacer recortes. Hay que hacer fuerzas, hay que hacer un gran esfuerzo, y aquí los esfuerzos son recursos. Hay que dotar verdaderamente de recursos al sistema. ¿Qué pasa? Que también explicaba Newton que cuando hacemos fuerzas para cambiar el estado de movimiento de los cuerpos, pues esos cuerpos tienen una propiedad que se llama inercia, que trata de oponerse a que esa fuerza cambie el estado de movimiento del cuerpo. Y la administración pública lleva una gran cantidad de inercia, que fae que se necesiten grandes fuerzas para cambiar ese estado de movimiento. Ejemplos. ¿Cómo puede ser que, viniendo de unas movilizaciones como de las que venimos, el Colegio Público José Bernardo de Sama se encuentre al principio de curso con que quiten un orientador cuando tiene alumnado de sobra de necesidades, cuando tiene motivos para tenerlo, y el criterio es una rigidez economicista que no comprende cómo funciona la enseñanza, porque para empezar piensa que los alumnos terminen de matricularse el día 1 de septiembre, y eso no es así. Entonces, si tenemos estas grandísimas inercias, y otra prueba más visual si queremos, es que cuando vamos a negociar las plantillas y pedimos el Excel para mirar los números, nos dicen que no hay Excel, que las plantillas se revisen con bolígrafo y unos acetas. Negociación de plantillas de 2025, pero que pudo haber sido 1925 fácilmente. Con ese nivel de inercia fue falta una gran fuerza para modificar el rumbo del sistema educativo, o sea, fue falta muchos recursos. ¿Qué pasa? Que ahí entra el discurso de que no hay perres. Y no hay perres, como siempre digo, una verdad media y por lo tanto una mentira. Sería verdad que no hay perres si estuviéramos pidiendo el 5% del Producto Interior Bruto. Entonces tendría sentido decir, perdón, si estuviéramos pidiendo 5 veces, sí, eso sí lo pedimos, si estuviéramos pidiendo 5 veces el Producto Interior Bruto, porque entonces materialmente y verdad no hay perres, imposible. Pero como no es esa la situación, no es verdad que no hay perres, lo que es verdad es que no hay perres para esto en concreto. ¿Qué quiere decir esto? Las ideologías políticas defínense precisamente por cuáles son las prioridades de gasto. Lo que se está diciendo aquí es que esto tiene menos prioridad que otras cosas. Por ejemplo, que se siga sufragando con dinero público determinadas unidades concertadas en algunos centros, en algunas zonas, donde el mi sindicato ya demostró con varios informes que demográficamente no se sostiene y que lo que termina suponiendo y el cierre de la unidad pública, bueno, pues es una posición ideológica. Lo malo es que hay una posición ideológica que no es coherente con un gobierno que dice ser de izquierdas. Y claro, cuando criticamos eso, con lo que nos encontramos, llegó en que se nos dice que si criticamos las políticas incorrectas o poco sociales del gobierno, estamos abriendo la puerta a la extrema derecha. Como me dijo a mí una persona del PSOE en una concentración contra la LOMLOE, que por culpa nuestra iba a entrar Vox al gobierno. Pero vamos a ver, eso ya no entender, para empezar, la historia, porque los cambios de gobierno nunca ocurrieron porque la oposición ganara las elecciones, ocurren porque el gobierno les pierde. Entonces, los grupos de la derecha, si quieren llegar al gobierno, lo que van a hacer es seguir
la estrategia napoleónica de no molestes a tu enemigo mientras se está equivocando. Y mientras nosotros defendemos que hay que financiar la escuela pública y mientras nosotros seguimos señalando los errores de este gobierno, eso no es abrir la puerta a nadie, ni estar en contra de nadie. Eso es que sencilla y llanamente, gobiernen unos o gobiernen otros, esta organización sindical va a seguir defendiendo la enseñanza pública, laica, gratuita y de calidad. Salud y escuela pública.